Buenas tardes, compañeros y maestra. En el día de hoy mi compañera María Paula y mi persona, Luz Caballero de la Hoz, le vamos a hablar sobre los estilos de aprendizaje. Bueno, antes de hablar un poco sobre de qué tratan estos estilos de aprendizaje, vamos a hablar sobre la teoría del aprendizaje experiencial. Bueno, que esta es la base de donde parten los estilos de aprendizaje. Bueno, quien propuso este modelo fue David Cole. Bueno, este es un estadounidense que nació el 12 de diciembre de 1939. Él es un teórico de la educación, el cual desarrolló un modelo de aprendizaje basado en las experiencias. Bueno, para él las experiencias se refiere a toda esa serie de actividades que le permiten aprender al individuo. Bueno, este modelo él lo propuso para examinar cómo aprende el individuo a través de las experiencias. Bueno, él tuvo en cuenta los aportes que hicieron Lewin, Jung y Piaget. En esta teoría encontramos unas características que dice que existen tres grandes agentes que modulan los estilos de aprendizaje de cada persona, los cuales son la genética, las experiencias vitales y la demanda de nuestros entornos. Bueno, en este modelo también dice que para que el individuo pueda tener un nuevo conocimiento o pueda generar pueda aprender algo nuevo, él debe primero procesar y trabajar la información recibida. Bueno, para que este proceso de la información se dé de una manera óptima, deben completarse 4 fases distintas. Bueno, Cole considera que la teoría del aprendizaje experiencial se constituye como un ciclo de 4 fases. La primera es la experiencia concreta. Bueno, aquí deben darse lugar a las experiencias inmediatas, y a las específicas. Estas dan lugar a la observación. Bueno, al pasar a la segunda fase es la observación reflexiva. Aquí la persona reflexiona acerca de lo que está observando y elabora una serie de hipótesis generales sobre la información recibida. Reflexiona. Y elabora hipótesis. Bueno, ya en esta tercera fase, que es la conceptualización abstracta, en esta fase el sujeto ya forma conceptos abstractos y las generalizaciones. Bueno, ya en la cuarta fase, ya por último, bueno, ya en esta última fase, finalmente la persona experimenta o practica con todos esos conceptos en otros contextos o situaciones en su diario vivir. Bueno, ya cuando la persona finaliza todas estas etapas del proceso, la secuencia se reinicia
para seguir adquiriendo más información y conocimiento. Bueno, ya según el modelo de Cole, un óptimo aprendizaje es el resultado de trabajar la información en estas 4 fases. Bueno, ya de estas 4 fases se desprenden esos estilos de aprendizaje correspondientes a cada fase. Ya mi compañera María Paula les explicará cuáles son sus características, de qué tratan cada estilo. Bueno, y lo dejo con mi compañera. Les voy a hablar sobre los estilos de aprendizaje de Cole. Cole identifica 2 dimensiones en el aprendizaje: la percepción y el procesamiento. Para Cole, el aprendizaje se da como resultado de cómo una persona percibe algo y luego cómo lo procesa. Cole identifica 2 tipos de percepciones. Dice que hay personas que perciben la información mediante las experiencias concretas y otras que las perciben mediante la conceptualización abstracta. Luego, cuando estaba estudiando el procesamiento, se dio cuenta encontró ejemplos extremos de ambos. Hay personas que procesan la información mediante la experimentación activa y hay otras personas que procesan la información mediante la observación reflexiva. Cole identificó que las personas tienden a especializarse en una o 2 de las fases que hemos descrito. Entonces, él elaboró a partir de eso su teoría de la tipología de estilos de aprendizaje. El primer estilo de aprendizaje que vamos a hablar es el divergente. Estas personas hacen su percepción mediante las experiencias concretas y hacen su procesamiento mediante la observación reflexiva. Este estilo de personas tienen una gran imaginación y pueden analizar las cosas o la información desde diversos puntos de vista. Estas aprenden mejor cuando la actividad que se les presenta es un desafío, las actividades son cortas y concisas y están emocionados por la actividad o por lo que están haciendo. Aprenden peor cuando las actividades son a largo plazo, tienen un rol pasivo en la actividad y tienen que analizar, asimilar o interpretar datos, además de que están trabajando de manera solitaria. En el estilo convergente, estas son personas que realizan su percepción mediante la conceptualización abstracta y hacen su procesamiento mediante la experimentación activa. Estas son personas que les gusta aplicar sus ideas a la solución de problemas y estas personas prefieren la conceptualización y la aplicación de su conocimiento. Son personas extremadamente analíticas y prefieren los aspectos técnicos de las cosas. Aprenden mejor cuando las actividades que se les presentan son un desafío y deben investigar y rastrear la información. Estas aprenden peor cuando las actividades son imprecisas o poco concisas o inciertas, además de cuando son actividades subjetivas o emocionales y cuando tienen que trabajar sin un marco teórico. En el estilo de aprendizaje asimilador, tenemos que son personas que hacen su percepción mediante la conceptualización abstracta y hacen su procesamiento mediante la observación reflexiva. Entonces, estas son personas que se interesan por usar su razonamiento inductivo, tienen una gran capacidad de sintetizar bien las ideas, además que disfrutan con la teoría, son planificadores e investigadores. Estas personas aprenden mejor cuando se les permite observar detenidamente la información y analizar, se les ofrece tiempo para analizar y reflexionar antes de actuar. Además que estos aprenden mejor cuando pueden pasar desapercibidos.
Aprenden peor cuando se les obliga a pasar al frente o se les obliga a tener el protagonismo. Además, que no se les da suficiente tiempo para reflexionar antes de actuar. En el estilo acomodador, estas personas realizan su percepción mediante la experiencia concreta y hacen su procesamiento mediante la experimentación activa. Estas son personas que les gusta plantear soluciones a los problemas a partir de sus experiencias y no temen poner en práctica los nuevos conocimientos que van adquiriendo. Son personas extremadamente prácticas y realistas y tienen una gran capacidad de resolución de problemas. Estas personas aprenden mejor cuando pueden aplicar las teorías a las situaciones prácticas, además de que se les permite observar cómo se realizan las actividades que van a hacer y también cuando pueden poner en práctica los conocimientos que están adquiriendo. Estas personas aprenden de peor forma cuando las actividades son demasiado abstractas que no se relacionan con la realidad. Además, estas actividades no tienen una finalidad concreta o establecida, y cuando estas personas no pueden relacionar información con situaciones prácticas.